¿Te has detenido alguna vez a contemplar con detenimiento el lecho de un río o a observar esas pequeñas piedras que de manera distraída pateamos al caminar por la naturaleza? Para la inmensa mayoría de las personas, esos fragmentos minerales no son más que un estorbo en el camino, elementos sin importancia que forman parte del paisaje cotidiano y que no merecen una segunda mirada. Sin embargo, detrás de esa aparente simplicidad se esconde una de las realidades más fascinantes de la geología de nuestro planeta. Un porcentaje muy elevado de esas rocas ordinarias que ignoras cada día podrían ser en realidad zafiros auténticos de un valor económico e histórico incalculable. Hoy vas a descubrir cómo aprender a identificar de manera científica y precisa estos zafiros valiosos, gemas capaces de alcanzar cotizaciones de miles de dólares y que permanecen camufladas bajo la superficie del agua y entre la grava común de los arroyos de tu propia región geográfica. Y no creas bajo ningún concepto que estamos cayendo en una exageración teórica o en falsas promesas de riqueza rápida. A lo largo de la historia de la gemología se han documentado cientos de casos reales en los que buscadores aficionados se toparon con un solo cristal de zafiro en bruto depositado en la grava de un río ordinario y lograron vender la pieza por una suma de dinero equivalente al costo de un automóvil de último modelo o incluso al valor total de una casa de campo. Lo más asombroso de todo este escenario de exploración mineralógica es que las probabilidades reales de que logres descubrir una de estas gemas en un entorno fluvial propicio son infinitamente más elevadas que tus posibilidades estadísticas de ganar el premio mayor de cualquier lotería estatal. La diferencia radica en que el éxito en la lotería depende de una suerte ciega y caprichosa, mientras que la cacería de gemas aluviales constituye una disciplina basada en el conocimiento científico, el estudio continuo de la geología local y el entrenamiento sistemático de la vista. Los zafiros no se materializan en el río de forma mágica, ni aparecen en las orillas por un capricho del azar. Son el resultado directo de procesos geológicos sumamente profundos y complejos que ocurren en las entrañas de la Tierra, para ser posteriormente liberados por la acción constante de la erosión meteorológica y transportados corriente abajo por el agua hasta quedar acumulados en puntos estratégicos del cauce, donde la corriente pierde su energía cinética, como si la propia naturaleza los estuviera seleccionando y reservando de forma exclusiva para ti. Por cierto, si te apasiona la idea de aprender a leer los secretos que la Tierra esconde bajo su superficie y quieres transformar tus caminatas cotidianas en verdaderas expediciones científicas de prospección mineral, tómate un breve instante para suscribirte al canal ahora mismo. Es una excelente forma de unirte a nuestra comunidad de exploradores y asegurarte de recibir todas nuestras guías prácticas de campo directamente en tu pantalla. Pero antes de aventurarte en el terreno, es indispensable que asimiles una lección fundamental sobre el aspecto de los minerales en su estado natural. Un zafiro en bruto jamás brillará en el fondo del río con la misma intensidad y el mismo fuego que exhiben las joyas cortadas y facetadas en las vitrinas de los escaparates de lujo. En la naturaleza estas gemas se presentan de una forma sumamente humilde, tosca y apagada. Suelen verse opacas, cubiertas por una costra de alteración arcillosa, manchadas por óxidos de hierro o rodeadas de lodo, hasta el punto de parecer simples trozos de vidrio esmerilado o cristales de cuarzo lechoso ordinario. Es precisamente en este detalle exterior donde reside el gran secreto de los cazadores de gemas experimentados, quienes poseen la información técnica necesaria para distinguir las sutiles marcas físicas de identidad mineral de un zafiro. Logran descubrir una riqueza inmensa allí donde los paseantes casuales solo ven piedras vulgares y sin interés. Imagina por un momento la emoción indescriptible de caminar por un arroyo poco profundo, apartar con cuidado la grava húmeda y detectar un pequeño cristal hexagonal de un tono azul grisáceo que resalta de forma sutil bajo el sol. La inmensa mayoría de las personas lo tomaría en sus manos, lo encontraría curioso y lo arrojaría de vuelta al agua sin sospechar que acaban de deshacerse de un corindón que, tras ser sometido a un proceso de corte profesional por manos expertas,
podría revelar un interior completamente traslúcido, valorado en miles de dólares en el mercado gemológico. Quédate conmigo a lo largo de esta inmersión detallada, porque lo que estoy a punto de revelarte cambiará para siempre tu perspectiva sobre el lecho de cualquier río que decidas explorar. Y te aseguro que al final de esta guía práctica conocerás un detalle físico verdaderamente único y decisivo, que aumentará de forma drástica tus probabilidades reales de identificar un verdadero zafiro en tu próxima salida al campo. Para comprender de manera profesional la presencia de estas gemas en los entornos fluviales, lo primero que debes tener muy claro es que un zafiro no se forma bajo el influjo del agua del río ni nace de la grava por un proceso químico superficial. Cada cristal de zafiro que descansa en el lecho aluvial posee una historia de origen geológico sumamente profunda y violenta, que se remonta a millones de años atrás en el tiempo. En términos químicos y mineralógicos sencillos, el zafiro no es más que una variedad noble del mineral conocido como corindón, un óxido de aluminio sumamente denso que cristaliza en el sistema trigonal. En su estado de máxima pureza química, el corindón es completamente incoloro y transparente. Sin embargo, cuando pequeñas impurezas de elementos químicos de transición, como el hierro o el titanio, se integran en la estructura molecular del cristal durante su proceso de crecimiento subterráneo, la gema desarrolla esas maravillosas coloraciones que van desde el azul profundo tradicional hasta tonos verdes, amarillos, rosados y púrpuras. Esta inmensa paleta cromática es lo que le otorga al zafiro su identidad visual característica en el mundo de los minerales. Pero, ¿cuál es el origen físico de estas rocas portadoras de gemas y cómo llegan a depositarse en los ríos? Para descifrar este misterio, los geólogos dirigen su mirada de forma exclusiva hacia dos entornos de formación rocosa muy específicos: las rocas metamórficas y las rocas ígneas de alta temperatura. Las rocas metamórficas que albergan corindones como el gneis, el esquisto o el mármol de alta pureza se forman cuando rocas preexistentes en la corteza terrestre son sometidas a presiones tectónicas colosales y a temperaturas extremas en las profundidades de la Tierra debido al choque de las placas continentales. Este violento proceso térmico y de presión reorganiza por completo la estructura atómica de los minerales originales, permitiendo que el aluminio y el oxígeno se fusionen y cristalicen en forma de densos cristales de corindón en bruto. Por su parte, las rocas ígneas de origen profundo, como las sienitas o las pegmatitas alcalinas, se originan a partir del enfriamiento sumamente lento de magmas ricos en aluminio y deficientes en sílice en las profundidades de la corteza, creando las condiciones termodinámicas perfectas para que los zafiros crezcan libres de impurezas de cuarzo que pudieran empañar su estructura cristalina. Aunque todo esto pueda sonarte a tecnicismos complejos de manual de geología, el concepto esencial que debes retener es muy simple y directo. Los zafiros requieren ambientes de temperatura y presión extremas para nacer, condiciones físicas que solo se dan a muchos kilómetros bajo la superficie terrestre. Si deseas aprender a descifrar los patrones dinámicos del agua y dominar el arte de la prospección aluvial para encontrar gemas en bruto reales, tómate un segundo para suscribirte al canal. Tu apoyo continuo es de vital importancia para que podamos seguir investigando y revelando los secretos que la naturaleza guarda con tanto celo. Una vez que estos cristales de zafiro se han formado en las profundidades de la roca madre metamórfica o ígnea, permanecen atrapados de manera hermética en su interior durante miles o incluso millones de años geológicos. Es aquí donde entra en juego la acción implacable, lenta pero inmensamente poderosa de la erosión superficial. Con el transcurrir de las eras geológicas, procesos tectónicos de elevación continental empujan estas formaciones rocosas profundas hacia la superficie, donde quedan expuestas directamente a la acción destructiva del clima. La lluvia constante, las corrientes de viento cargadas de polvo abrasivo, la radiación solar y los cambios extremos de temperatura entre el día y la noche van agrietando, desgastando y desintegrando la roca de forma paulatina. Poco a poco, los bloques rocosos se desprenden y se convierten en fragmentos cada vez más pequeños,
liberando en el proceso a los resistentes cristales de zafiro que se encontraban encapsulados en su interior. Imagina este asombroso proceso natural ocurriendo en cámara lenta a lo largo de miles de años. Laderas enteras de montaña ricas en rocas metamórficas son desgastadas de forma continua por la acción del agua de lluvia, que va arrastrando toneladas de sedimentos, arenas de sílice, arcillas y fragmentos minerales hacia las partes bajas de los valles, alimentando de manera constante los arroyos y los ríos de la región. Y mezclados entre toda esa masa inmensa de detritus minerales sin valor, viajan los valiosos cristales de zafiro. Debido a que el zafiro posee una dureza excepcional de 9 en la escala de Mohs, situándose únicamente por debajo del diamante en términos de resistencia absoluta al desgaste, estas gemas logran sobrevivir de manera completamente intacta a los impactos constantes y a la fricción severa del viaje por el lecho del río, a diferencia de otros minerales más blandos y frágiles que terminan desintegrándose o convirtiéndose en polvo de arena a lo largo del trayecto fluvial. Y en este comportamiento físico diferencial reside la gran clave para el cazador de gemas. Los ríos de nuestro planeta funcionan de forma idéntica a unas gigantescas e inmensamente eficientes máquinas de concentración natural. La corriente transporta de forma constante volúmenes colosales de sedimento ligero, pero solo los minerales que presentan la mayor dureza y la mayor densidad relativa logran mantenerse firmes en el fondo y resistir el arrastre hidráulico continuo. A medida que la corriente de agua experimenta aceleraciones o desaceleraciones bruscas debido a la morfología del cauce, las piedras más pesadas se hunden y quedan atrapadas de forma selectiva en puntos específicos del lecho fluvial. Esto ocurre de manera muy marcada en la parte interna de las curvas de los ríos, detrás de grandes rocas que bloquean la corriente directa, o en las pozas profundas, donde el flujo del agua pierde de golpe su velocidad de transporte. Los buscadores de gemas experimentados y los geólogos denominan a estos puntos estratégicos del cauce trampas naturales o placeres aluviales, debido a que funcionan con la misma precisión que un filtro mecánico diseñado por la propia naturaleza para retener las piedras más densas en el fondo, mientras que los sedimentos livianos y estériles siguen su camino corriente abajo. Por lo tanto, si apenas te estás iniciando en la prospección fluvial o estás planificando tu primera salida de campo con la esperanza de descubrir zafiros reales, debes tener muy claro que estos minerales valiosos no se encuentran distribuidos de forma uniforme por todas partes. Lo primero que debes aprender sobre el terreno es a realizar una lectura dinámica del río. Observa con atención el curso del agua e identifica dónde se calma la corriente, dónde se acumulan de manera visible los grandes depósitos de grava pesada o dónde se forman pequeños remansos después de una curva pronunciada. Es exactamente en esos lugares donde vale la pena centrar todo tu esfuerzo físico, tamizando la grava profunda y buscando anomalías visuales entre las piedras pesadas acumuladas en la base del depósito. Si estás disfrutando de esta detallada inmersión geológica y quieres transformar tus excursiones de fin de semana en verdaderas expediciones científicas de prospección real, suscríbete al canal ahora. Es una forma excelente de mantenerte al tanto de cada nuevo tutorial práctico y de ayudarnos a seguir creciendo de forma totalmente gratuita para ti. Otro dato técnico sumamente valioso que debes tener muy presente durante tus exploraciones es que, incluso después de haberse liberado por completo de su roca madre metamórfica o ígnea originaria, los zafiros aluviales por lo general no viajan distancias demasiado largas a lo largo del cauce fluvial, debido a su elevado peso específico de 4. Esto significa que si te encuentras explorando un río que atraviesa o nace de formaciones montañosas con presencia documentada de rocas metamórficas de alta presión o rocas ígneas ricas en aluminio, tus probabilidades estadísticas reales de hallar cristales de corindón en bruto en la grava cercana aumentan de una forma espectacular. Esta es la mentalidad científica y analítica que separa a un buscador principiante que actúa por simple corazonada de un verdadero explorador que realiza descubrimientos reales sobre el terreno de manera sistemática. Entender la química de formación del mineral,
seguir con paciencia el camino dinámico que la propia naturaleza trazó a lo largo de las eras geológicas y saber identificar con precisión milimétrica los depósitos exactos donde los zafiros esperan ser descubiertos. Por supuesto, bajo ningún concepto debes esperar que un zafiro en bruto resalte en el fondo del agua con la misma claridad y el mismo resplandor que una joya de escaparate. En la grava del río, la inmensa mayoría de estas gemas suelen verse como simples guijarros opacos, de superficie rugosa y con una coloración azul grisácea muy apagada, que los hace parecer idénticos a las rocas circundantes. Y es precisamente por este mimetismo natural que miles de personas los pasan por alto en sus caminatas diarias por el agua. Pero aquí es donde reside tu gran ventaja técnica frente al resto de los caminantes. Una vez que has asimilado que los zafiros no aparecen en el campo pulidos ni brillantes, comenzarás a mirar de una manera completamente diferente todas aquellas piedras ásperas que antes considerabas sin valor. Por ello, antes de comenzar a invertir dinero en costosos equipos de minería aluvial, herramientas pesadas o técnicas de lavado complejas, recuerda con firmeza esta primera e ineludible lección de campo. Los zafiros poseen un origen térmico y de presión profundo en la corteza terrestre. La erosión meteorológica lenta es la responsable exclusiva de liberarlos de la roca madre. Y finalmente, los ríos actúan como cintas transportadoras y clasificadores por gravedad naturales, que los concentran de forma selectiva en puntos específicos del cauce. Si aprendes a leer correctamente estas señales físicas que la propia naturaleza ha dejado escritas en el paisaje fluvial, tú también estarás perfectamente capacitado para descubrir estas fortunas ocultas entre la grava ordinaria de tu región. No olvides suscribirte al canal si quieres seguir aprendiendo a identificar estos tesoros naturales en tus próximas salidas de campo. Tu suscripción es sumamente valiosa para nosotros y nos ayuda a seguir recorriendo el terreno para traerte las mejores guías de exploración de forma totalmente libre y gratuita directamente a tu pantalla. Para tener éxito en esta búsqueda, es sumamente importante subrayar que no encontrarás zafiros en cualquier río de manera indiscriminada. El secreto definitivo del explorador profesional reside en comprender a fondo la geología de la región que vas a explorar. Si el curso de agua que tienes planeado inspeccionar atraviesa zonas ricas en rocas metamórficas de alta presión, como el gneiss y el esquisto micáceo, o formaciones de rocas ígneas alcalinas como la sienita, tus probabilidades estadísticas de hallar cristales de corindón se incrementan de una forma verdaderamente significativa. Por este motivo, dedicar unas horas a estudiar la geología local antes de salir de casa es un paso técnico ineludible que te ahorrará muchísimo tiempo y esfuerzo físico sobre el terreno. No te preocupes, no necesitas convertirte en un geólogo profesional de la noche a la mañana, ni matricularte en complejas asignaturas universitarias. Hoy en día, el acceso libre a mapas geológicos interactivos en línea a través de los servicios oficiales de tu país te permitirá identificar con total facilidad y en cuestión de minutos si tu zona de prospección cuenta con el potencial mineralógico adecuado. Otro consejo práctico sumamente efectivo consiste en realizar una investigación histórica exhaustiva de la región que te rodea. Si los registros históricos o los boletines de minería antigua indican que ya se han descubierto ejemplares de corindón o zafiros en una zona determinada del valle, lo más probable es que el río todavía albergue una gran cantidad de piedras valiosas ocultas entre sus gravas. Al fin y al cabo, la naturaleza no libera todos sus tesoros de una sola vez. El proceso de erosión de las montañas es una fuerza lenta, constante y continua, lo que significa que nuevas gemas en bruto siguen desprendiéndose de la roca madre y son transportadas hacia los ríos con el paso de las décadas y tras cada gran temporada de lluvias e inundaciones. En este sentido, cuando los buscadores de gemas hablan de yacimientos aluviales de zafiro de alta relevancia a nivel internacional, la mirada siempre se dirige en primer lugar hacia regiones legendarias del continente americano, como los estados de Montana y Carolina del Norte, seguidos muy de cerca por zonas específicas de Alabama y Colorado, manteniendo siempre como guía prioritaria el tipo de roca dominante de la cuenca hidrográfica.
Esto te servirá como una brújula perfecta en tus exploraciones y maximizará de manera notable tus posibilidades reales de éxito. Y lo mejor de toda esta actividad de prospección es que, a diferencia de las explotaciones mineras industriales que requieren excavar pozos profundos de difícil acceso y utilizar maquinaria pesada sumamente costosa, una gran parte de estos depósitos de zafiro aluvial se localizan en ríos poco profundos, arroyos de montaña y riachuelos de muy fácil acceso, donde cualquier aficionado equipado con una criba básica puede tamizar la grava de forma manual y segura. Esa accesibilidad tan directa es precisamente lo que convierte a la cacería de zafiros en una actividad tan apasionante y adictiva para personas de todas las edades. No necesitas realizar viajes costosos al otro lado del mundo para toparte con una gema preciosa. En la mayoría de las ocasiones, se trata de aprender a explorar con una mirada científica y con total atención el entorno natural que ya tienes a tu alrededor. Por cierto, si te fascina aprender cómo estas piedras ásperas se traducen en valor real de mercado y quieres descubrir más secretos sobre la prospección aluvial de gemas raras, tómate un segundo para suscribirte al canal ahora mismo. Es totalmente gratis y te mantendrá al tanto de cada nueva técnica de campo que revelemos para que te conviertas en un buscador exitoso. A estas alturas de nuestro recorrido, ya has asimilado a la perfección cómo se forman los zafiros en las profundidades de la corteza terrestre bajo presiones colosales, de qué manera la erosión meteorológica continua los libera de su matriz rocosa original, cómo la dinámica de corrientes de los ríos los transporta de forma selectiva y en qué entornos geográficos propicios puedes iniciar tu búsqueda sobre el terreno. Sin embargo, existe un detalle crucial, un factor que separa de forma absoluta a los exploradores exitosos que vuelven a casa con gemas de alto valor de aquellos entusiastas que terminan la jornada de prospección con las manos completamente vacías. La capacidad técnica de reconocer un cristal de zafiro en su estado bruto original. Lo primero que debes asimilar y aceptar con total firmeza antes de dar tu primer paso en el río es que un zafiro recién extraído de la grava húmeda casi nunca se verá como la joya brillante, transparente y pulida que estás acostumbrado a contemplar en los anuncios comerciales de televisión o en las vitrinas de las joyerías más prestigiosas del mundo. Un zafiro en bruto en el campo, en la inmensa mayoría de las ocasiones, se presenta ante los ojos del buscador con el aspecto de una piedra vulgar, completamente opaca, desgastada por la fricción del agua, turbia por la presencia de inclusiones internas o recubierta de manchas minerales parduzcas que camuflan su verdadero interior. Y es precisamente por culpa de esta apariencia tan tosca y ordinaria que miles de personas caminan cada día junto a zafiros auténticos, sin sospechar en lo más mínimo que tienen una fortuna a pocos centímetros de sus botas de campo. Entonces, ante este escenario de camuflaje natural tan perfecto, ¿cómo podemos aprender a diferenciar de forma inequívoca un zafiro real en bruto de una simple roca común y corriente? Para lograrlo sin cometer errores costosos, debemos dirigir nuestra atención hacia las señales físicas y estructurales más evidentes que la propia naturaleza graba en el mineral. En primer lugar, los zafiros en bruto suelen mostrar un hábito cristalino sumamente característico y distintivo: el prisma hexagonal o la geometría de 6 lados. Por supuesto, no debes esperar que todos los cristales que extraigas de la batea de lavado presenten una geometría perfecta digna de un libro de texto, ya que la fricción y los golpes continuos en el fondo del río suelen redondear los bordes de la pieza. Pero si prestas la debida atención bajo una lupa de aumento y notas que la piedra sospechosa presenta caras planas que sugieren una simetría hexagonal o muestra una terminación corta de 6 lados, tienes ante ti un indicador físico sumamente potente de que estás sosteniendo un corindón genuino. Este hábito cristalino tan particular es la huella digital exclusiva de la familia mineral a la que pertenecen tanto los zafiros como los rubíes de alta calidad. Antes de adentrarnos en las técnicas para diferenciar los zafiros de sus impostores más comunes en el río, haz clic en el botón de suscribirte si aún no lo has hecho. De esta manera nos apoyas para seguir recorriendo el terreno de juego y compartiendo contigo las mejores guías de campo basadas en la ciencia.
La segunda gran pista visual que debes buscar en la pieza sospechosa es el tipo de brillo en sus superficies de fractura fresca. Incluso cuando el mineral se encuentra muy desgastado, golpeado y opaco por la erosión fluvial exterior, los zafiros en bruto suelen conservar lo que los gemólogos denominan de forma técnica brillo vítreo. Esto significa que al rotar lentamente el cristal húmedo bajo la luz solar directa, las caras planas o las pequeñas fracturas recientes de la piedra reflejarán la luz de una manera sumamente limpia, uniforme y brillante, imitando el destello de un trozo de vidrio recién cortado, pero con una nitidez muy superior. El cuarzo común también puede llegar a brillar bajo el sol de forma llamativa, pero si observas con cuidado, notarás que los reflejos del cuarzo son mucho más dispersos, grasosos y carentes de la definición geométrica limpia que caracteriza al reflejo del zafiro. El color de la piedra es otro factor de identificación sumamente importante, pero es aquí donde la inmensa mayoría de los buscadores principiantes cometen su mayor error de apreciación en el campo. Casi todo el mundo asume de manera automática que los zafiros deben ser de forma exclusiva de un color azul profundo y saturado, pero la realidad gemológica es que el corindón se presenta en una variedad asombrosa de colores debido a la combinación de diferentes impurezas químicas durante su crecimiento. Puedes toparte con zafiros de tono azul grisáceo, verde oliva, amarillo brillante, rosa suave, púrpura profundo e incluso ejemplares completamente incoloros conocidos de forma técnica como zafiros blancos. De hecho, los zafiros blancos y translúcidos de alta pureza pueden llegar a ser tan valiosos en el mercado de la joyería fina como los clásicos zafiros azules, dependiendo de su nivel de claridad y de su idoneidad para la talla de facetas. Por esta razón, nunca debes cometer el error de descartar una piedra sospechosa por el simple hecho de que no presente el color azul de los comerciales de joyería. En lo que respecta a sus propiedades físicas de resistencia, el zafiro destaca de una manera verdaderamente espectacular en el reino mineral. Al ocupar de forma absoluta la posición número 9 en la escala de dureza de Mohs, el corindón constituye uno de los materiales naturales más duros y resistentes que existen en todo nuestro planeta, superado de forma exclusiva por el diamante. Esta inmensa resistencia mecánica significa que un verdadero zafiro en bruto rayará con total facilidad a casi cualquier piedra común que encuentres depositada en el río, sin sufrir el más mínimo rasguño o daño en su propia superficie. Si tienes un cristal sospechoso entre manos y quieres realizar una comprobación rápida de campo, intenta frotar con firmeza una de sus aristas contra un trozo de vidrio común o contra un fragmento de cuarzo de referencia. Si el cristal deja una marca profunda y permanente que no se borra al limpiarla, y notas que tu piedra sospechosa permanece completamente intacta, tienes una probabilidad estadística inmensa de estar sosteniendo un zafiro legítimo. Por supuesto, no se trata de ir rayando de forma descuidada cada roca bonita que encuentres en el camino, ya que podrías dañar accidentalmente una gema valiosa. Pero cuando esta prueba física de dureza se realiza con el debido cuidado y precisión científica, se convierte de inmediato en la herramienta de campo definitiva para confirmar tu descubrimiento. Si estás disfrutando de este viaje por el valor de las gemas aluviales y quieres aprender a identificar diamantes reales en bruto, suscríbete al canal ahora mismo. Activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo práctico de campo. Ahora bien, es sumamente importante que hablemos del apartado más delicado e intrincado de la prospección fluvial: cómo aprender a diferenciar de forma absoluta un verdadero zafiro de sus dos impostores más comunes en el río, el vidrio y el cuarzo. El vidrio de origen humano es sumamente abundante en las corrientes de agua cercanas a las ciudades debido a la contaminación y a la actividad industrial. Botellas rotas de diferentes colores, fragmentos de faros de vehículos y residuos de construcción terminan desgastándose en el lecho del río, adquiriendo formas redondeadas y un brillo muy llamativo que suele entusiasmar de forma errónea a los principiantes. Sin embargo, si observas el fragmento de vidrio sospechoso de cerca, bajo una lupa de aumento de 10 aumentos, notarás que, de forma casi constante,
alberga en su interior pequeñas burbujas de aire atrapadas de forma esférica o líneas de flujo onduladas que jamás se presentarán en un cristal de zafiro natural. Además, el vidrio posee una densidad muy baja. Se siente notablemente liviano en la palma de la mano y se raya con una facilidad asombrosa frente a una simple punta de acero o un fragmento de cuarzo común. El cuarzo, por su parte, es un impostor muchísimo más peligroso y engañoso para el buscador aficionado, debido a que constituye el mineral más abundante en la superficie de la corteza terrestre, presentándose en casi todas las corrientes de agua del planeta y albergando variedades que imitan de forma perfecta el color y la apariencia del zafiro, como el cuarzo azul o los cristales de cuarzo hialino completamente transparentes. Pero si realizas un análisis comparativo riguroso, notarás diferencias físicas insalvables entre ambas especies minerales. El cuarzo posee una dureza de 7 en la escala de Mohs, lo que significa que un zafiro real rayará al cuarzo sin el menor esfuerzo. Pero el cuarzo jamás podrá dejar una marca en la superficie de un zafiro auténtico. Además, los cristales de cuarzo tienden a crecer en prismas alargados y terminados en puntas piramidales muy agudas, mientras que los cristales de zafiro son de aspecto mucho más compacto, achatado y con esa geometría hexagonal robusta tan característica de la familia del corindón. Otro pilar físico fundamental que debes aprender a evaluar de manera sensorial en el terreno es la densidad o peso relativo del mineral sospechoso. El zafiro posee una gravedad específica sumamente elevada de 4 en relación con el volumen de agua desplazado, lo que significa que es sustancialmente más denso y pesado que el cuarzo común, cuya gravedad específica es de apenas 2.65, y que el vidrio ordinario, que suele oscilar en torno a 2.5. Si tomas un cristal de zafiro en bruto y un fragmento de cuarzo o de vidrio del mismo tamaño exacto, y los sopesas con total atención alternándolos en la palma de tu mano, notarás de inmediato que el zafiro se siente visiblemente más pesado, denso y compacto. Es un detalle físico sutil, pero que con un poco de práctica sistemática en el campo, aprenderás a detectar de forma casi instantánea, convirtiéndose en una de tus mejores armas de identificación de campo. Y nunca debes olvidar prestar atención al entorno geológico que rodea tu búsqueda. Los zafiros aluviales rara vez viajan solos por el cauce del río, presentándose casi siempre en asociación directa con una serie de minerales indicadores clave de alta densidad que se acumulan en las mismas trampas naturales del río, como los granates rojos de forma esférica, las escamas brillantes de mica dorada o los fragmentos angulares de espinela. Si notas la presencia abundante de estos minerales compañeros en tu criba o batea de lavado, es una señal geológica inconfundible de que la química del área es altamente propicia para la presencia de corindón. Como advertencia final para esta sección, te recomiendo encarecidamente que nunca te dejes guiar de forma exclusiva por el color del mineral. Muchas personas han arrojado de vuelta al agua valiosos zafiros blancos o amarillos pensando que se trataba de simple cuarzo común, mientras que otros exploradores se han entusiasmado de manera desmedida al encontrar un trozo de cuarzo azul, pensando de forma errónea que tenían un zafiro millonario entre manos. El secreto del éxito absoluto reside en aprender a evaluar todos los factores físicos de forma conjunta: la geometría hexagonal del cristal, el tipo de brillo vítreo limpio en sus fracturas, su inmensa dureza al rayado, su elevado peso relativo en la mano y la presencia de minerales indicadores en el entorno de búsqueda. A estas alturas de nuestra guía práctica de campo, ya has aprendido a identificar un zafiro real en bruto, prestando atención a detalles estructurales clave como la forma, el brillo y la dureza. Pero ahora es el momento de profundizar en uno de los consejos de prospección más valiosos y determinantes para cualquier buscador de gemas que desea tener éxito sobre el terreno: aprender a identificar y seguir el rastro de los minerales indicadores aluviales. En la ciencia de la prospección geológica, los minerales indicadores funcionan de manera idéntica a las señales de tránsito de una carretera, indicándote de forma constante si te encuentras avanzando en la dirección correcta hacia el depósito principal de gemas. ¿Por qué resulta de vital importancia dominar este concepto técnico?
Porque la geología de la Tierra funciona exactamente como una receta de cocina muy estricta. Para que un cristal de zafiro logre formarse en las profundidades del manto terrestre, se requiere de forma obligatoria la coexistencia de condiciones químicas, térmicas y de presión muy específicas y extremas. Y esas mismas condiciones geológicas tan particulares son las responsables directas de generar de manera simultánea otras especies minerales asociadas. Por lo tanto, cuando logras identificar a estos compañeros de viaje de alta densidad concentrados en la grava húmeda de un río, las probabilidades matemáticas reales de que existan zafiros acumulados en ese mismo tramo del cauce se incrementan de una forma verdaderamente espectacular. No olvides suscribirte al canal para evitar cometer errores costosos en el campo y aprender a proteger tus hallazgos de forma inteligente. Únete hoy a nuestra comunidad de exploradores y comparte con nosotros tus experiencias de prospección en la naturaleza. Uno de los minerales indicadores más abundantes, fáciles de reconocer y de mayor relevancia en la prospección de zafiros aluviales es, sin duda alguna, el granate. Este silicato de estructura cúbica puede presentarse en una diversidad notable de colores según su composición química específica, pero en las cuencas fluviales que albergan depósitos de corindón se presenta de forma casi exclusiva en tonos rojos intensos, burdeos o color café oscuro. El granate suele mostrarse ante el buscador en la grava húmeda como pequeños cristales redondeados de aspecto idéntico a diminutas canicas o guijarros brillantes. El detalle físico crucial que comparte con el zafiro es su elevada gravedad específica, lo que provoca que ambos minerales pesados se hundan de manera simultánea a través de las capas de arena ligera y terminen acumulándose de forma conjunta en los mismos puntos de desaceleración de la corriente del río, como las curvas pronunciadas del cauce, las pozas de sedimentación profunda y las zonas de resguardo hidráulico detrás de los grandes bloques rocosos del fondo. Por lo tanto, si al realizar el lavado de grava con tu batea notas que en el fondo del concentrado comienzan a aparecer de forma recurrente estos pequeños cristales rojos de granate, te recomiendo que agudices al máximo tu vista y prestes una atención prioritaria, ya que es un indicador geológico directo de que te encuentras en la zona exacta del depósito aluvial donde los zafiros pesados también se han acumulado. La segunda gran pista mineral que debes buscar con atención en el sedimento del río es la presencia de hojuelas brillantes de mica. La mica se presenta de forma muy característica en la arena del río, como diminutas láminas flexibles y sumamente brillantes de color dorado o plateado, que destellan intensamente bajo la luz del sol directa cuando mueves el sedimento húmedo. Aunque por sí sola, la mica carece de cualquier tipo de valor gemológico o comercial importante, su presencia masiva en el sedimento es una prueba científica directa de que la cuenca del río está atravesando o erosionando formaciones montañosas compuestas por rocas metamórficas de alta presión, constituyendo el escenario geológico exacto donde nace de forma natural la familia del corindón. Por lo tanto, cada vez que veas estas hojuelas de mica destellar intensamente en el fondo de tu batea de lavado, debes tomarlo como un indicador geológico sumamente positivo de que la geología local es favorable para el hallazgo de zafiros en bruto. También resulta de enorme utilidad aprender a identificar la espinela en el terreno de búsqueda. Durante muchos siglos de historia de la joyería, la espinela fue confundida de manera sistemática por los monarcas y los comerciantes con rubíes y zafiros auténticos, debido a que presenta coloraciones idénticas, un brillo espectacular y formas cristalinas cúbicas que se asemejan mucho a las del corindón en bruto. Hallar espinela en la grava húmeda del río es otra confirmación científica incuestionable de que en esa región se desarrollaron de forma óptima los procesos de alta temperatura necesarios para el origen de gemas preciosas complejas. A este valioso grupo de compañeros de viaje mineralógicos se suma también el quiatita o cianita, que se presenta de forma muy característica en bruto como cristales alargados en forma de pequeñas cuchillas o tablillas de tonos azules muy hermosos. Aunque la cianita posee una dureza mucho menor al zafiro y un peso específico inferior que la hace menos resistente al arrastre de largo trayecto, su hallazgo en las gravas del río nos indica de manera inequívoca una geología de origen metamórfico rica en aluminio,
que constituye el ingrediente químico indispensable para la cristalización del corindón. Recuerda siempre este principio de la prospección científica. Cada mineral indicador que logres identificar de forma correcta funciona en la naturaleza como una valiosa pieza de un rompecabezas geológico. De forma individual pueden parecer descubrimientos modestos o sin valor comercial directo, pero cuando logras detectar la presencia de varios de ellos acumulados en un mismo punto del río, la imagen general es sumamente clara y evidente. Te encuentras en una zona de altísimo potencial geológico para el hallazgo de zafiros de gran valor comercial. Otro truco de campo de gran relevancia técnica consiste en aprender a dominar el proceso de lavado y clasificación por gravedad utilizando la batea de lavado de oro tradicional. Cuando agitas de forma rítmica la grava húmeda bajo el agua, todos los minerales ligeros y estériles del río, como el cuarzo y el feldespato, son lavados rápidamente por los bordes de la batea, debido a su baja densidad, mientras que los minerales de alta gravedad específica, como los zafiros, los granates y las espinelas pesadas, se asientan de manera inevitable directa en el punto más profundo del fondo de la bandeja. Este método físico de separación por gravedad es utilizado desde hace siglos por los buscadores de minerales más experimentados de todo el planeta, debido a su inmensa simplicidad y eficacia técnica. Además de la densidad, la textura superficial de las piedras mojadas puede brindarte pistas de campo de gran valor. El granate aluvial, por ejemplo, suele mostrar un brillo ligeramente aceitoso o grasoso al ser lavado o enjuagado, mientras que el zafiro en bruto conserva ese lustre vítreo limpio que recuerda al cristal, y la espinela destella de forma muy uniforme debido a su estructura simétrica. Por lo tanto, cuando te encuentres tamizando grava de río, te recomiendo que no te limites de forma exclusiva a buscar el zafiro perfecto o la gema brillante que tienes en mente. En su lugar, observa el panorama geológico general que se revela en tu batea. Si notas la presencia combinada de granates rojos, hojuelas brillantes de mica y cristales alargados de cianita azul, es una señal geológica directa e incuestionable de que te encuentras en el lugar correcto del río. Es como si la propia tierra te estuviera dejando un rastro claro de migas de pan para que sigas el camino correcto hacia el descubrimiento de tu gema. Un consejo de campo fundamental para dominar este proceso consiste en entrenar de forma previa tus ojos observando muestras reales de minerales. Las fotografías que encuentras de forma habitual en los libros o en los buscadores de Internet rara vez logran capturar con fidelidad el aspecto real, la textura, la densidad y la refracción de la luz que presentan estas piedras en el terreno de búsqueda real. Por lo tanto, si tienes la oportunidad de visitar tiendas locales de minerales, ferias de coleccionistas o museos de geofísica en tu región, te recomiendo encarecidamente que aproveches esa ocasión para observar de cerca y, si es posible, sostener en tus manos muestras de granates en bruto, micas naturales y fragmentos de espinela. Este simple ejercicio práctico entrenará de forma asombrosa tu cerebro, permitiéndole reconocer estas especies minerales de manera casi instantánea y automatizada cuando te encuentres explorando en medio de la naturaleza húmeda del río. Y recuerda siempre que cuanto más rápido aprendas a identificar a estos valiosos compañeros de viaje mineralógicos, más cerca te encontrarás de descubrir un verdadero zafiro aluvial capaz de cambiar tu suerte. Imagina por un instante la siguiente escena en tu próxima salida al campo. Te encuentras caminando tranquilamente a lo largo de un río de montaña. La luz del sol se filtra entre las hojas de los árboles y al mirar de forma distraída hacia la grava húmeda del fondo del agua, notas una pequeña piedra que emite un sutil y limpio brillo azulado bajo la corriente. Se ve un poco opaca por fuera, cubierta de arena y con un aspecto que la hace parecer simplemente un trozo ordinario de cuarzo azul o un fragmento de vidrio de botella desgastado. Sostienes la pieza en tus manos por unos instantes. Dudas de su valor al no verla brillar como un diamante tallado y finalmente decides arrojarla de vuelta al agua para seguir caminando. Pero, ¿qué pasaría en tu vida si esa piedra que acabas de lanzar de vuelta al fango no fuera cuarzo en absoluto, sino un zafiro auténtico de alta pureza
valorado en miles de dólares en el mercado gemológico. Ese pequeño momento de duda involuntaria debido a la falta de información técnica representaría la pérdida definitiva de un descubrimiento mineralógico espectacular, una gema cuyo valor económico real equivaldría de forma directa al precio de un automóvil nuevo de agencia, al costo del último modelo de teléfono inteligente o a un fajo abundante de billetes de $100 de curso legal. Y la triste realidad de la exploración aluvial es que esta clase de pérdidas involuntarias de riqueza ocurren de manera sumamente frecuente en todo el mundo, debido, de forma exclusiva, a que las personas carecen de los conocimientos más básicos para identificar lo que están sosteniendo entre sus manos. Es precisamente con el firme propósito de ayudarte a evitar estos errores tan frustrantes y costosos que diseñamos nuestra guía completa de gemología para principiantes, un manual digital sumamente práctico, dinámico y libre de complejos aburrimientos académicos que ya se encuentra disponible para ti en Amazon. En su interior vas a descubrir un sistema de identificación de campo de paso a paso, sumamente fácil de asimilar, repleto de fotografías reales y técnicas directas que podrás aplicar directamente en tus salidas de exploración o en la comodidad de tu casa, utilizando herramientas básicas de muy bajo costo que caben en tu bolsillo, como una lupa de aumento de mano, una linterna de luz ultravioleta y pequeñas muestras de referencia. Conocer esta valiosa información técnica te permitirá distinguir con total seguridad un zafiro real de un cristal de cuarzo ordinario o de un fragmento de vidrio común, protegiendo el valor real de tus descubrimientos de campo para evitar venderlos por apenas unos pocos dólares a intermediarios oportunistas, cuando en realidad estás sosteniendo una gema que vale miles de dólares por quilate. Recuerda siempre una gran verdad del cazador de gemas. Cada piedra sospechosa que decides ignorar o arrojar de vuelta al agua por falta de conocimientos científicos es el equivalente exacto a tirar un teléfono móvil nuevo a la basura o a romper una valiosa suma de dinero frente a tus ojos. Ese es el verdadero costo de la falta de información técnica sobre el terreno de búsqueda. Para acceder de inmediato a este valioso manual de prospección de campo y dar el siguiente paso en tu formación como cazador de gemas, solo debes hacer clic en el primer enlace que encontrarás disponible en la descripción de este vídeo o revisar el comentario que hemos dejado fijado en la parte superior. Y si quieres apoyar aún más este proyecto de exploración científica y difusión de campo, recuerda que tienes la oportunidad de unirte como miembro oficial del canal, obteniendo insignias de reconocimiento y acceso anticipado a nuestras expediciones. Pero si en este momento prefieres no hacerlo, no tienes de qué preocuparte en absoluto, ya que puedes seguir acompañándonos en cada una de nuestras próximas aventuras de prospección, simplemente suscribiéndote al canal en este instante y compartiendo nuestro contenido con otros aficionados a los minerales. En nuestro próximo recorrido de exploración te voy a revelar de forma sumamente detallada cuáles son los errores más comunes, destructivos y costosos que comete la inmensa mayoría de las personas, justo después de haber descubierto una gema valiosa en el río. Fallos de limpieza, almacenamiento y transporte que pueden devaluar tus piezas de forma irreversible si no sabes de antemano exactamente cómo debes evitarlos en el terreno. Muchas gracias por brindarnos tu valioso apoyo, por dejarnos tu me gusta en este vídeo y por suscribirte al canal. Te deseo la mejor de las suertes en tu próxima salida de campo y nos vemos muy pronto. Buena suerte, cazador de gemas.